Control negativo. Para verificar las condiciones de trabajo, resulta conveniente preparar un control negativo utilizando el diluyente elegido en el lugar de la preparación a examinar. No se debe observar ningún crecimiento de microorganismos. Un resultado no conforme en el control negativo, es decir, que hay crecimiento bacteriano, se requiere una investigación más a profundidad de los métodos de esterilización, puesto que puede haber un fallo en la maquinaria o un fallo de error humano en el cual puede haberse contaminado. En el ensayo de fertilidad de los medios de cultivo se deben analizar cada lote de medio de cultivo, ya sea adquirido listo para su uso, preparado a partir de un medio deshidratado o a partir de los ingredientes por separado. Se siembran los medios de cultivo líquidos y las placas de contenido en los medios de cultivo sólidos para un recuento, como máximo 100 UFC con los microorganismos, utilizando una porción o de caldo de placa de medio de cultivo sólido distinta para cada uno. Incubar en condiciones adecuadas para cada tipo de microorganismos. Para los medios sólidos, el crecimiento obtenido no debe diferir de un factor superior a 2 del valor calculado para un inóculo normalizado. Para un inóculo recién preparado, se debe observar el crecimiento de los microorganismos comparables al obtenido de un lote del medio previamente controlado y aprobado. Los medios líquidos se pueden considerar adecuados si se observa un crecimiento favorable claramente visible de los microorganismos comparable al obtenido con un lote de medio previamente controlado y aprobado. La idoneidad del método de recuento en presencia del producto. La preparación de la muestra depende de las características físicas del producto a examinar. Si no se puede demostrar que es satisfactorio en ninguno de los procedimientos descritos a continuación, es necesario desarrollar un procedimiento alternativo. Para los productos hidrosolubles o los productos de naturaleza no lipídica insolubles en agua, se debe disolver o diluir el producto a examinar en una solución tamponada de peptona cloruro de sodio a un pH de 7, o un tampón de fosfato a un pH de 7.2, o también un caldo hidrolizado de caseína de soya. Los productos de naturaleza lipídica se deben disolver el producto a examinar en ministrato de isopropilo, esterilizado por el método de filtración, calentado si es necesario a una temperatura de no superior de 40 grados centígrados. Mezclar cuidadosamente y mantener a esa temperatura en un baño de agua. Añadir una cantidad suficiente del diluyente elegido previamente calentado para obtener una disolución de 1 en 10 en el producto original. Mezclar cuidadosamente mientras se mantiene la temperatura durante el tiempo mínimo necesario para la formación de una emulsión. Y por último, los productos líquidos o sólidos en forma de aerosol se debe transferir asépticamente el producto apartado de la filtración por una membrana o un envase estéril a utilizar. Cada uno de los envases a examinar y el contenido total de los números definidos en dosis. Seguido de esto, se debe añadir la muestra preparada a un control que no contiene el producto a examinar, un volumen de la suspensión microbiana suficiente para obtener un inóculo de 100 UFC como máximo. El número de microorganismos recuperados a partir de una muestra preparada, diluida e incubada, como se ha descrito previamente, se debe comparar con el número de microorganismos recuperados de la preparación de control. Agentes neutralizantes. Estos agentes pueden utilizarse para neutralizar la actividad de los agentes antimicrobianos, añadiéndolos al diluyente elegido o al medio preferiblemente antes de la esterilización. Si se utilizan, su eficacia y su ausencia de toxicidad para los microorganismos se debe demostrar preparándolo un blanco con un neutralizante y sin producto respectivamente. Si no se puede encontrar ningún método de neutralización adecuado, se puede suponer que la imposibilidad de aislar el organismo inoculado es debido a la actividad microbicida del producto. Esta información sirve para indicar que no es probable que el producto sea contaminado con la especie dada al microorganismo. Sin embargo, es posible que el producto solo inhiba algunos de los microorganismos, pero que no inhiba otros inoculados, entre otras cepas de ensayo, o para los que estas últimas no son representativas. Resultados de interpretación. Cuando se verifica la idoneidad del método por filtración de membrana o método de recuento por placa, debe obtenerse un recuento medio de cualquiera de los microorganismos de ensayo que no difiera de un factor superior a 2 del valor del control. Cuando se verifica la idoneidad del método o del NMP o número más probable, el valor calculado a partir de los inóculos debe estar dentro de los límites de confianza del 95% de los resultados obtenidos con el control. Si los criterios anteriores no pueden ser cumplidos por uno o más de los microorganismos ensayados con cualquiera de los métodos descritos, se utilizan para examinar el producto y el método las condiciones de ensayo que permitan aproximarse más a los dichos criterios.
Para más información sobre estos dos métodos, deben revisar el material complementario al curso y de igual forma estos métodos serán revisados en el siguiente módulo. En la tabla a continuación podemos identificar el tipo de ensayo, es decir, la bacteria que vamos a identificar en el estudio, seguido del medio de cultivo ideal para cada caso, tal como lo vimos en los módulos anteriores, las propiedades, es decir, el ensayo de fertilidad, y en cuanto al tipo de ensayo a practicar. Por último, la cepa de ensayo. Para mayor información deben revisar el material complementario al curso. El objetivo de demostrar la aptitud y los métodos microbiológicos de recuperación de microorganismos que están presentes en una muestra es confirmar que el método elegido para cuantificar o estimar su presencia es adecuado y confiable. Si en esta demostración un ensayo de esterilidad negativo, una placa de recuento con o sin colonias o la determinación de ausencia de microorganismo objetable no aseguran que el resultado que se obtiene representa una verdadera estimación de la población microbiana existente en la muestra del análisis. Esto puede deberse a que la muestra a analizar inhibe el crecimiento microbiano o a que el método empleado interfiere que no sea el óptimo para asegurar la recuperación de los microorganismos presentes en una muestra. Es importante recalcar que, si un microorganismo se encuentra presente en una muestra, no necesariamente significa que se lo pueda detectar, debido a que 1. No existe el medio de cultivo ideal de crecimiento para los microorganismos existentes en una muestra. 2. Los medios y las condiciones de incubación no siempre son los apropiados para los microorganismos que puedan estar presentes. 3. Muchos principios activos y formaciones con presencia de inhibidores generan injuria y bacteriostasis, que no permiten recuperar los microorganismos por métodos comúnmente utilizados en el laboratorio. Y cuarto, existen microorganismos viables no cultivables que incluyen tanto microorganismos que no pueden crecer en los medios de cultivos habituales en el laboratorio de microbiología, como microorganismos que pueden ser detectados habitualmente en el laboratorio, pero circunstancialmente que son expuestos a una situación de estrés, por ejemplo, el estrés térmico. Es necesario recordar que la validación de un método de ensayo involucra la determinación de parámetros con exactitud, precisión, especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, rango, robustez y repetibilidad. Para los métodos de ensayo en los cuales se pueden determinar que estos parámetros implica el término aptitud o adecuabilidad. En el laboratorio de microbiología y la industria farmacéutica, la demostración de la aptitud en un método es apropiada para cualquier tipo de ensayo, ya sea para determinar la efectividad antimicrobiana de una formulación, la carga microbiana de una muestra, la detección de microorganismo específico o la esterilidad, la eficacia de un desinfectante, la efectividad de las técnicas de monitoreo ambiental o cualquier otro ensayo descrito o no en las farmacopeas. Control microbiológico de medicamentos. Se entiende como un producto cosmético para la higiene personal y perfumes aquellas preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas de uso externo en las diversas partes del cuerpo, por ejemplo, piel, uñas, labios, órganos genitales, dientes, entre otros, con el objetivo exclusivo o principal de higienizarlas, perfumarlas, cambiar su apariencia, protegerlas, mantenerlas en buen estado y corregir olores corporales. Estos productos no pueden tener una actividad terapéutica alguna. La mayoría de los productos cosméticos, debido a que contienen un elevado porcentaje de agua o extractos de origen vegetal y que muchas de las sustancias utilizadas en su formulación pueden ser degradadas biológicamente por microorganismos, son productos susceptibles a contaminaciones externas microbiológicas. La presencia de microorganismos en los productos cosméticos puede producir cambios en el aspecto, color, olor y textura y puede representar un riesgo para la salud del consumidor. Los factores principales que inciden en que los microorganismos puedan crecer en los productos cosméticos están vinculados a las características del producto, cantidad de microorganismos que pueden encontrarse en él, el material de empaque primario, temperatura de almacenamiento y proceso de elaboración y envasado. Las características del producto son de suma importancia, ya que los microorganismos no pueden sobrevivir o crecer debido a las condiciones que se encuentran en los mismos y difícilmente representan un problema. Normalmente, el origen de la contaminación de los productos cosméticos proviene de una o de alguna de las siguientes fuentes, que son materia prima, medio ambiente, equipos utilizados durante la elaboración y envasado, material de empaque primario y el personal que manipula el producto. Veamos entonces en qué consiste cada una.
Las materias primas de origen natural, como productos derivados de origen animal, extractos vegetales, con frecuencia son más propensos a la contaminación microbiana más que las materias primas de origen sintético. El agua es uno de los ingredientes más extensamente utilizados y es el responsable de la mayoría de los casos de contaminación, por lo cual el control periódico del agua, independientemente de su origen, es de suma importancia. La identificación y control microbiológico de todas las materias primas que pueden originar una contaminación microbiológica debe ser la primera barrera para evitar que los microorganismos entren en contacto con el producto. El medio ambiente. En el aire se encuentran en suspensión una gran cantidad de microorganismos en forma vegetativa y esporulada. El manejo adecuado de las áreas del producto queda expuesto y es importante para evitar que los microorganismos entren en contacto con el producto. Aunque en la práctica no es una causa habitual de contaminación, pueden ser aquellos microorganismos involucrados en ciertas condiciones favorables que puedan contaminar el producto. Personal que manipula el producto. Es necesario un estricto control de los procedimientos y normas de bioseguridad para evitar que los microorganismos puedan ser transferidos a los productos desde el personal que trabaja en la elaboración o en el envasado. Esto constituye un grave peligro, ya que de esta forma un producto puede contaminarse con microorganismos patógenos, por ejemplo como el Staphylococcus aureus, que puede estar presente en la piel de los trabajadores, y el Escherichia coli debido a una inadecuada higiene personal. Es necesario cumplir con los monitoreos y lavados de manos, llevar un estricto control del personal que está autorizado para ingresar a las áreas productivas. El material de empaque primario. Los envases de plástico y vidrio usualmente poseen un bajo número de microorganismos, pero como resultado de un acondicionamiento deficiente es posible que contengan algunas bacterias esporuladas, por ejemplo como bacilos, o esporas de hongos, por ejemplo como aspergillus. Es importante que el material de empaque primario almacenado se acondicione en depósitos que cuenten con procedimientos de limpieza y ventilación que reduzcan el polvo ambiental. Equipos utilizados durante la elaboración y envasado. Los equipos son una fuente común en la contaminación de productos cosméticos. Las principales causas de que esto ocurra están relacionadas con la insuficiente limpieza en las áreas particulares de los equipos donde puedan acumularse microorganismos. Este tipo de microorganismos que se desarrolla en tales áreas depende de los nutrientes disponibles y en condiciones ambientales, especialmente del pH y de la temperatura. Es imprescindible evitar la formación de biofilms, ya que estos mismos son muy difíciles de erradicar y generan una fuente constante de microorganismos capaces de contaminar productos que se elaboran. Es recomendable realizar validaciones de limpieza para todos los equipos involucrados en los procesos de elaboración y envasado.